Buenas tardes, soy Antonio Damián Gómez, clase 62, excombatiente de Malvinas. Sí. Bueno, soy de Santa Fe, criado en Santa Fe, barrio La Cuarta o barrio Alfonso. Mi niñez fue como todo un niño. A veces mi papá hacía cosas para vender porque no alcanzaba como a muchos chicos. Pero después a los 14 años empecé a cuidar coche. A los 15 y 16 empecé a patear la calle, venta de limón, pimiento. Después la panadería a los 17. Me anoté en la escuela en la Marina y no pude entrar por un problema en la vista. Y seguí trabajando en la panadería. Y después me llega la citación para que me presente en el ejército. Antes de seguir ahí, así que previamente, ahora nos vas a contar cómo fue esa citación para empezar a desandar el servicio militar obligatorio, pero te habías anotado en la Marina, no tenía ese dato. Contanos, ¿qué te gustaba la vida de mar o tenías...? Me gustó siempre el ejército, Marina, todo eso, pero mi hermano que le faltó un ojo, él entró de chupalata. Y yo me anoté y no, me bocharon por el ojo. Así que el antecedente previo a hacer la conscripción, vos también tenés dentro de tu haber la intención de haber ingresado a la Armada. Bien, bien. Bueno, contanos entonces cómo es esa citación al ejército. Y bueno, el ejército fue como soldado, sí, la conscripción. Y bueno, con el número 835 me tocaba aeronáutica, pero después me presenté y me enteré directamente que lo llevaban a Corrientes, a Mercedes. Lo embarcaron en colectivo, de ahí lo llevaron a Paraná, de Paraná en tren hasta el Regimiento 2 Infantería General de Arenales. Bueno, hicimos la conscripción. ¿Cómo fue esa instrucción, esa preparación? 3 meses de instrucción. Yo era en ese tiempo fusilero, pero después yo estaba en la compañía de servicio, estaba a cargo de un camión Unimog, estaba encargado el sargento ayudante Aguilera. Después, Disculpa, fusilero. ¿Qué sería ser fusilero? con el fusil, el tipo, ¿cómo sería? Sí, bueno, los que están en primera línea En son primera los que tienen... línea, ajá. Bien, perfecto, perfecto. Claro, cada uno nos iba contando en las entrevistas los puestos que iban ocupando dentro de una compañía, nos explicaban que eran muy numerosas, entonces, bueno, se definían roles y no todos cumplían con... Sí. con Nosotros, yo estaba en la compañía de servicio. Y de ahí salíamos. Bueno, y después lo enteramos que, bueno, yo me escapaba, en unas anécdotas, lo escapábamos con un tal Montenegro, que a la vez se hizo desertor. Y con algunos choferes, Álvarez, el Moyano, todo eso le íbamos Había al varios pueblo. cómplices. Al pueblo, yo tenía tío ahí, tenía negocio en Mercedes, iba y traía cigarrillos nomás para la cosa. Pero después también otra anécdota, tuve como 30 días preso, porque choqué el colectivo y me fui a la mierda, ni volví 30 días. Y bueno, y después otra, antes de ir a Malvinas, por Danino me puse a jugar con una máquina y me corté los dedos. Ahí dentro del regimiento. Adentro del regimiento me agarró la máquina de emparejar madera y estuve internado 20 días en Curuzucotiá. Y bueno, me dieron el alta y ahí ya a preparar todas las cosas, todo, que en cualquier momento salíamos.
Bien, contanos cómo te enterás que se recuperan las islas y lo que también le preguntamos a todos, ¿qué se te pasó por la cabeza en ese momento? ¿Dónde estabas? En el En ejército. el regimiento, pero compartiendo con alguien, ¿los llamaron? ¿Cómo fue el momento en que le dieron la noticia que se habían recuperado las islas? Estábamos en la compañía. Estábamos en la compañía de servicio, y ahí lo enteramos que... Pero ya había bulla, que uno, que íbamos, que no, que sí, que... Y bueno, llegó el momento de alistar las cosas y vino el tren a Paraná. Y de Paraná en avión a Comodoro Rivadavia. ¿Cómo fue llegar al sur del país? Porque salían de un clima bastante cálido, caluroso, llegar allá. ¿Cómo los trató, antes de pasar justamente a las islas, cómo los trató Comodoro apenas llegaron? En Comodoro Rivadavia para mí no hacía frío. Comparado con lo otro. Con otros frío. Pero sí, de ahí, bueno, había... Nosotros, el que estaba a cargo nuestro, el principal seguro, un re tipazo. Y bueno, estamos a cargo de todo, y de ahí estuvimos un día en Comodoro Rivadavia, y después ahí lo fuimos a Caleta Olivia. Nosotros más o menos a Malvinas, a Comodoro Rivadavia llegamos el 14, del 14 en adelante. ¿Y qué tareas hacían ahí en Caleta Olivia, en Comodoro? Nada. Estábamos ahí, paseábamos ahí en Caleta Olivia, estábamos esperando qué destino le daban al teniente coronel Piaggio. Y bueno, y un momento preparamos de vuelta todas las cosas, todo, y lo íbamos para el lado de Río Turbio, Chile, a las cordilleras. Y viajamos una noche, salimos 8, por ahí. Y como 3, 4 horas viajando, después pegamos la vuelta de vuelta, volvimos a Caleta Olivia, y ahí tuvimos 2 días, 3 días, y el 19, el 20 a la noche, le dijeron que lo íbamos de vuelta al regimiento. Y lo subieron en el BON 707. Ajá. Todo sin asiento, todo en cunclilla, con una tracalada de todo, había concreto, suboficiales y oficiales. Y bueno, que lo íbamos a Merced. Y bueno, arrancó el avión, todo, y cuando llegamos, bajamos ahí en un viento, y Malvinas, Puerto Argentino, ya estábamos ahí. O sea, ustedes pensaban que se volvían a Mercedes y terminaron En Puerto Argentino. bajándose en Puerto Argentino. Y después dijeron los oficiales que preparen la carpa, que íbamos a acampar ahí, que va a acampar sin viento bárbaro. Nos enrollábamos todos con las bolsas y a dormir si se podía, pero se escuchaba cuando apenas llegamos ahí, bombas, bombas y bombas y bombas. Porque se ve que querían arrasar la pista de aterrizaje de Puerto Argentino. Y bueno, al otro día lo despertamos, desayunamos, todo. Y fuimos a Montequén, sí, Montelongo, ahí se fue todo el regimiento, todo el regimiento del 12 estuvimos ahí. Y pasando 7, 8 días, viene el coche, empezó a cargar gente, y ahí se fueron la mitad de mis compañeros, y nosotros quedamos con un pelotón de 40 a cargo del subteniente de Oregón, que era comando de la compañía B. Una vez que ustedes estaban ahí en Montequén, me imagino, bueno, la guerra ya había empezado, empezaron a sufrir, antes del ataque de los ingleses, bombardeo naval, me imagino, ataques de aviones. ¿Cómo era la vida ahí en Quén? En Montequén estábamos ahí, escribíamos cartas, ahí no pasaba nada todavía porque lo que querían ellos era una base. Y a la altura del
29, primero desde... Estaban todas las fragatas inglesas, se veía en el mar. Y de ahí tiraban, movían piezas ellos para todos lados. Desde la posición de ustedes alcanzaban a ver el mar y todas las fragatas. Ajá. Después de ahí, mis compañeros se fueron, nosotros quedamos. Quedamos hasta más o menos en mayo. Después se fueron todos mis compañeros, los llevaron a Puerto Argentino. Tuvimos en Puerto Argentino casi una semana en Chirola. Y después lo mandaron a enterrar con Taine, Tacho, a trabajar ahí en Puerto para hacer tipo cueva de zorro, y con Taine a enterrar esos. Esas cosas era para tener de reserva. Para resguardarnos ahí. Bueno, después lo enteramos que nuestros compañeros ya estaban rendidos. Bueno, nosotros unos 2 días antes íbamos a llevarle municiones a ellos, cuando estaban pidiendo auxilio, y cargamos todo un barco, y después lo descargamos porque empezaron a tirar bomba y bomba y bomba. Íbamos ahí en helicóptero a llevar, tampoco lo llevamos, y quedamos más o menos hasta el 8 de junio. No, el 7 de junio lo mandaron de vuelta, fuimos a Montelongo, donde estábamos, y ya era un poco más porque se juntó gente de Paso Lo Libre. Y bueno, tuvimos en Montelongo, ahí el día 7, 8, en el día 9, se mete un mortero atrás de la escarpa nuestra, a las 9 de la mañana, y empezó a tirar, y se ve que le dio a la posición de los ingleses, en la posición, bueno, pues, sí, no importa. Vamos trayendo los recuerdos como vayan surgiendo. Y pasó un avión, un Sea Harry, marca el lugar, y ahí estábamos escribiendo cartas con mi compañero, que es el cabo Morales, que era menor que nosotros, pero era cabo, y estaba el cabo Jiménez, que era cabo en comisión. Y empezaron a bombardear todo, salimos, nos metimos al Pozo Zorro que habíamos hecho. Y bueno, pasó el ataque, y cuando salimos del Pozo Zorro así, yo veo un compañero tirado arriba de los yuyos, de los tepes, y le desprendo todo, la ropa, todo. Y cuando le voy a prender el corderito, le sale todo el intestino para afuera, y hace un movimiento y se murió. Sí. Murió en mis manos. ¿Ese compañero era un compañero tuyo de tu misma No, compañía? de Paso Lo Libre. De Paso Lo Libre. ¿Supiste alguna vez cómo se llamaba? No. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, de ahí pasó eso, a la tarde lo llevaron a él todo, y bueno, a la tarde empiezan a tirar de vuelta, cerca de la noche, y ahí nosotros fuimos 3 compañeros más, fuimos a donde habían tirado la comida, que en la calle por los caminos no llegaban, y fuimos a robar comida. Y cargábamos las latas, muy pocas latas porque pesaba, más la leche y el alcohol para mantenerlo con eso. Y estaban y empezaron a tirar bombas cerca, y lo metimos en un Pozo Zorro, y ahí cayó una bomba.
Y de noche ellos tiraban luces de bengala y todo eso se veía todo de día. Y estaba un compañero mío de la clase 63, Bianchetti, si no me equivoco, sí, Bianchetti. Y yo le salvé la vida, porque lo empujo así y lo meto para adentro y quedó colgado. Bueno, fuimos de vuelta allá y a la noche tuvimos juego de artillería de bombas de los argentinos, de los barcos, de todos lados. Y ahí murieron varios compañeros y nosotros salimos disparando. Quedaron en el medio de... Nosotros estábamos en el medio de todo. Y salimos disparando porque dieron la voz de retroceso. Ahí ya nos perdimos bolso, todo. Con lo único que íbamos, con el fusil, la bolsa de rancho y un poncho, que era una sábana cortada hacia el medio. Y salimos. Y lo fuimos cerca del B5. Ahí quedamos. El 10 llegamos, el día 10 a la mañana. Y bueno, estuvimos ahí cerca de cosas, matamos unas ovejas que había por ahí. Comimos. Y ya no se podía hacer fuego, comíamos la carne cruda, pasada por la nieve que caía a veces. Que habían quedado como aislados totalmente y no tenían víveres, tenían que una lata, como podían. De una lata de comida comíamos 2 al mediodía y a veces una a la noche, si no una al mediodía nomás. Y tuvimos el día 13, había lindo día, todo, estábamos tomando sol. Yo me estaba haciendo una taza de chocolate, porque era mi cumpleaños, cumplía los 20 años. ¿Cumpliste los 20 años en Malvinas? Eran cerca de las 2 de la tarde más o menos, y cae una bomba de humo, y atrás de esa cayeron pilas de bombas. Y ahí me salva un compañero que no me reviente toda la cara una esquila, el cabo Morales. Cuando me toca algo así, pasa la esquila por mi cara. Y bueno, todo juego de artillería como 1 hora y chirola de artillería. Y cuando termina eso, éramos 14, todos, muchos dispararon para cualquier lado. Y nosotros los vimos a donde está Infantería Marina. Y ahí llevábamos un herido de esquila, que hicimos una camilla con los 2 fusiles. Y la campera. Hicimos una camilla y lo llevamos. Y cuando sentimos que la bomba se venía tan cerca, por tantas bombas que escuchamos, más o menos vos sabías dónde iba a caer. Si iba a caer cerca, lejos, más o menos. Y bueno, cuando apenas se sentía más cerca, lo tiramos al compañero. El herido. Y después lo llevamos de vuelta y lo llevamos hasta Infantería Marina. Evacuaron un compañero en pleno bombardeo, acechado por las bombas de los ingleses. Por las bombas de los ingleses. Ellos, a nosotros era todo esquila, no había contacto de cuerpo, no, todo ahí, en ese momento. Lo recibe Infantería Marina el día 13, casi a las 6 de la tarde. Ya era casi de noche cuando llegamos. Y a la noche, como a las 12 de la noche, había en el cerro, estaban los ingleses y lo tiraban a nosotros. Pero a nosotros lo favorecía mucho porque tenían todas balas trazantes. Nosotros todos fusiles que no andaban, que se trababan. Muy pocas municiones. Y bueno, dormimos y después el día 14 lo levantan como a las 6 de la mañana, pero a tiro. Y
Y bueno, y el jefe del B5 no quería que retrocedamos, y él da la orden un cabo primero de ellos, que retirada. Y ahí empezamos a irnos para Puerto Argentino. Así que abandonan la posición y se van replegando hacia Puerto Puerto Argentino. Argentino. Y bueno, me imagino que también, no sé si los ingleses vía terrestre los seguían o los acompañaban también con el cañoneo. ¿Pudieron hacer una retirada cómoda o fue bastante complicada? No, fue complicada, pero me lo guardo. Bien, perfecto. Y bueno, y empezamos cuando se hizo de día a esquivar Casabobo, a esquivar el Casabobo todo hasta que llegamos al camino. ¿Los cazabobos qué son? Son todos palos de tipo de escoba, pero con hilos negros y todas granadas enterradas. Trampas. Trampa. Eso se llama Casabobo. Y llegamos al camino y cuando íbamos caminando ya lo habíamos enterado. Venían tanques, 5 tanques salieron de Puerto Argentino y pasaban para el lado de donde estábamos nosotros, los demás regimientos, como Regimiento 7. Y había otro regimiento más. Salieron y bueno, y nosotros llegamos a Puerto Argentino el día 14, a las 10 de la mañana. Llegamos, llegamos ahí, ya los ingleses estaban todos ahí, decían Camay, Camay, que no entiendo. Y lo metieron en un galpón. Los ingleses ya habían tomado Puerto Argentino. Sí, ya estaban en Puerto Argentino. Y lo meten en un galpón lleno de lana de oveja, pero había para comer, hacía 3 días que no comíamos. Y cigarrillos, pero a fumar, yo llegué a fumar cigarrillos de yerba. Habano también, pero cigarrillos de yerba con un palito hueco. Y llegamos a Puerto y se largó a llover de las 10 de la mañana hasta el otro día, lluvia. Lo llegaba a agarrar eso, lo mataba todo congelado. Y estuvimos ahí en Puerto, bueno, comíamos lo que queríamos, porque había comida, pero no llegaban por el asunto de los caminos. Y el día el 15, bajan la bandera, suben la bandera de ellos y empezamos a tirar las armas nuestras, a dejarlas en un lugar que se hizo montaña. Eso. Y el día 17 lo llevan en balsa, tipo barcos chiquitos, al barco grande, que era el Canberra. Y ahí veníamos 4.172, 10 personas por camarote, soldados, suboficiales y oficiales. Pero tuvimos casi 2 días en el mar porque Galtieri, el presidente actual, quería que vayamos a Montevideo, Uruguay. Y después se ve que lo dieron la orden que teníamos que llegar a Puerto Madryn. Llegamos a Puerto Madryn a las 5:30 de la tarde del día 19. Del día 19 de ahí lo esperaron, colectivo, lo llevaron a la capital de Puerto Madryn y la gente lo recibió, pero te tiraban de todo. Ese fue el día que Madryn se quedó sin pan, que comentan, que la gente se acercaba a los camiones y le daba de comida. El colectivo. Los colectivos. Te tiraban cigarrillos, te tiraban cosas y te pedían cosas de Malvinas. Algunos le daban una remera o cosas. Después ya se zarpaban los vagos, le tiraron los calzoncillos.
todo. Pero sintieron el calor de la gente de Madrid, nos recibió, Sí. Madrid bien malvinero. Y de ahí llegamos a Capital, tomamos el avión y lo llevaron en avión a Buenos Aires, desde Buenos Aires en colectivo a Campo de Mayo. Llegamos como a las 11 de la noche a Campo de Mayo, 11 y media. Y bueno, lo dieron de comer, lo bañamos, todo. Tuvimos una semana, lo dieron pilcha, ese fusil con culata revestible, con culata rebatible. Y bueno, lo dieron una moneda, todo al tren, hasta Mercedes Corrientes. Ya cuando llegamos nuestros compañeros ya no estaban, ya le habían dado de baja. Y quedábamos nosotros. Y yo, pues a través del Cabo Morales me dan una licencia. Yo salí uno de los últimos, fui a buscar la libreta. Yo hacía 9 meses que no iba a Santa Fe a ver mis padres. ¿Ni se habían enterado? Bueno, me dijiste que Mi alcanzaste papá, a escribir, ¿sí? yo lo llamé de Buenos Aires, lo llamé a donde él trabajaba. Él era policía. Primer contacto, esa llamada desde Buenos Aires, que del otro lado del teléfono, la reacción. Porque a mi papá le dijeron que estaba muerto yo. Porque éramos 5 Gómez en la compañía. Y murió un Gómez que se llamaba como yo, casi. Porque era Daniel. Y le dijeron Gómez Antonio. Y bueno, después averiguó a mi papá, todo, hizo averiguar con los jefes, todo. Y no, dijeron que el que había muerto era el otro soldado que quedó en Malvinas. Y bueno, llegué y después me fui a verlo a mi papá. Y me quedé como una semana. Después me presenté. Vuelvo sobre eso. Después de haber pasado ese susto, esa angustia, ya no el contacto por teléfono desde Campo de Mayo al trabajo de tu papá, sino cuando te viste. Me imagino habrá sido algo muy, muy fuerte, ¿no? Sí, llegué como a las 2 de la mañana. Ya mi papá sabía que yo iba, pero yo hacía 9 meses que no. Pues no me portaba muy bien en el ejército, era terrible. Y llegué, se levantaron mis hermanas, mi hermano, mi mamá, todo. Y bueno, esa noche no dormimos casi. Y bueno, y al otro día los vecinos, los amigos, todo. Tuvimos una semana y después fui a retirar la libreta. Fui a retirar la libreta y ahí un sargento me dice, ¿vos eras amigo de Mochen? Sí, le digo. Dice, ¿no le querés llevar unas cartas a los familiares que ellos le escribieron, pero no llegaron, quedaron acá en el ejército? Contanos quién es Mochen. Mochen, ¿Quién era Mochen? Mochen era prácticamente un amigo de la compañía nuestra, era chapista, mecánico era. Y nosotros teníamos buena relación porque estábamos enfrente nomás con los choferes. Y cuando yo estuve preso, él me llevó cartas y me trajo encomienda de Santa Fe, porque tenía la hermana en Santo Tomé, él. Y bueno, y después yo me enteré cómo murió, porque no se escuchaba, y muchos compañeros comentaron que él siguió corriendo y lo acribillaron a balazos. Así que te encomendaron a vos acercarle las cartas a los familiares. Bien. Esa historia también vale ser contada. Sí. Y después me la trajeron y yo no lo ubicaba a la hermana. Y una vuelta, cuando yo al tiempo entro en la policía de la provincia,
Y estaba en la primera y hablando con una señora, una portera que yo iba a hincharle, que por este, por otro, lo pusimos a hablar. Y le digo, soy excombatiente de Malvinas. Y ella me dice, yo perdí mi hermano ahí. Y me dice, sí, Alberto Mochen. Y le digo, vos no me vas a creer, pero yo tengo las cartas de tu hermano. No te puedo creer. Tengo la carta y una plata que le digo que vos le mandaste, porque ella le mandó la carta. Le digo, yo te la voy a alcanzar. Y la veía y me olvidaba y se me pelaron y pasó. Pasó. Y en la fiesta esta estábamos hablando con Gómez de Villocampo, también que estuvo allá en el RI12, que él es el presidente de ahí, y estábamos hablando, y le digo, yo tengo la carta de un vago, le digo, le iba a traer al museo y no lo digo, después no la llevé más, le digo. Y dice, ¿quién es Alberto Mochen? No, boludo, dice, se crió con nosotros porque era de Villocampo, él. Y dice, ¿se crió el Ateneo? Sí, dice, acá anda, dice, para ya lo llamó al hermano de Mochen, y le comentó que yo tenía las cartas, y me dice, dice, y le digo, bueno, pues yo te la voy a traer, se la mando a Gómez. Y pasó, le comento a mis hijos, y se la di, y para ponerlo en el Museo de Villocampo. Pero se la dieron al hermano. El hermano le iba a dar una fotocopia porque la sobrina de Mochen está muy metida en la causa del tío. Bien. Y bueno, le di la carta y... Tarea cumplida. Tarea cumplida, pero la tuve casi 40 años la carta. La carta perdida, como el tema que también simboliza. Ajá. Con la plata, con todo, yo sabía que había plata, yo no toqué un banco. Así lo que son las vueltas de la vida, las causalidades también, ¿no? De haberte encontrado con un familiar directo, charlando, y una conocida, charlando así sobre Malvinas y terminaban pudiendo acercarle un objeto que de otra forma obviamente no se hubiera podido hacer. Bueno, la hermana no la vio de vuelta la carta, por eso se murió de cáncer. El que la vio y la tiene es el hermano, me parece. Pero hablando con otro compañero, porque yo nunca lo busqué tampoco, no sabía que él tenía hermano acá, hermana sí, porque él iba a visitar y pasaba por casa y me llevaba las cosas. Así, bueno, esa posguerra también de lo que venís contando, que te sigue relacionando con Malvinas a partir de entregar ese objeto tan preciado como es una carta para un familiar de un caído. Contanos qué hiciste después de que volviste de Malvinas, cómo fue empezar a tomar contacto con la sociedad nuevamente, conseguiste trabajo, buscaste, cómo te empezaste a reincluir. No, trabajo conseguí, porque yo estaba agarrando otro camino. Y mi viejo me dijo, yo no te quiero muerto, entra en la policía. Y bueno, entré en la policía el 21 de septiembre. Fui a bailar como todo, 3 meses en Santa Felicia. También hacía las mías. Quedé preso también ahí, me sacó el oficial principal Romero a hacer una excavación para hacer una iglesia cristiana. Y bueno, yo no quería ser policía. Hice lo que... No, pero mi papá trabajaba con uno de los jefes, con Vitilo Gaitán. Y bueno, después quedé a la policía, me junté,
nació la primera nena y después ya no. Hiciste carrera policial y formaste familia. Sí. Bien. Contanos un poco sobre eso también, cómo está compuesta y bueno, Bueno, qué... mi primer familia está compuesta por Jessica Gómez, la afinada Belén Gómez, porque tuvo un accidente mi hija, murió el 2 de mayo de hace 14 años, atrás de Don Bosco, estaba embarazada, faltaban 10 días para nacer la nieta. Después una entenada, Luzmila, hija de mi ex. Después yo me separo y me junto con Patricia Aguirre. Y en ese nace Antonella Alejandra Gómez. Y a los 4 años nace María de los Ángeles Gómez. Y una entenada, Karina Gómez. Bien. Bueno, te retiraste de la policía. Contanos cómo fue el contacto que hiciste con tus camaradas del centro de veteranos de acá. Yo te conocí ahí, obviamente. ¿Cómo fue el primer contacto que tuviste con ellos? ¿Cómo fue establecer relación y empezar a participar de la vida del centro? En el centro me enteré que estaban ahí en 25 de mayo y entre Juan de Garay y Corrientes. Fui ahí, había Jorge, todo eso, me localizaba, dijeron, vení. Jorge Ceballos, compañero del 12 también tuyo. Jorge Ceballos, Buscemi, Sergio. Díaz, Mendoza, toda la camada de ahí, Sandoval, Caraballo, Cáceres. Pero Cáceres no va mucho al centro, él tuvo su... Es cierto que son 12 los del 12, ¿no? 12 o 13. 12, 13. Sí, y de ahí empezamos, ahí, que tuvo Buscemi presidente también ahí, después se movieron y yo ya me había acercado más ahí a Pedro Vittori. Y bueno, yo era uno de los cocineros. Yo cuando apenas organizaban esa fiesta, yo empecé, que estaba Mario, de presidente. Mario Andino. Mario Andino. Y bueno, yo hice todo un par de fiestas, todo eso, y después me compré una hectárea en el 2007. Tenía ya su casa, todo. Ampliamos y lo fuimos a vivir 6 años con mis hijas del segundo matrimonio. Y después vine, compré, pero no la quise mandar al internado a la más chica. Y se vino acá a la Jacinto Arau. Terminó la escuela ahí todo, compré casa ahí en Rivadavia, pero yo hace 8 años que estoy solo, prácticamente solo en el campo. ¿A qué te dedicas en el campo? Yo crío unos animales, son unas 20, 30 vacas, ovejas, caballo, gallina, ganso, chancho. Pero es porque me gusta, no... Me agarré a hilarme. Ya no me gusta Santa Fe casi. Yo vengo 1 o 2 días y me voy de nuevo. Y el recuerdo de la guerra de Malvinas, algunos camaradas tuyos que nos comentan que Malvinas para ellos son los 365 días del año, sea o para conmemorar o para recordar o también por el dolor y por las pérdidas. No todos lo experimentan de la misma manera. ¿Qué lugar ocupa en este retiro que tenés en el campo mientras estás laburando Malvinas? ¿Es algo que viene a la memoria de manera recurrente o has decidido...? No, más pesado se me hace de abril a junio, cuando
Se me llegan los recuerdos del cumpleaños mío, la muerte del muchacho. Y para mí la guerra terminó el 14. El 14 en el día, no el 13 como se habla. Pero tenemos a veces, yo allá me contengo bastante, sí, pero la vez que yo vengo acá tranquilo, te voy al centro a veces, no, a veces. Pero allá me siento bien, contenido por mi familia. Bien. Bueno, a todos le hacemos la pregunta final y les decimos lo mismo. No es lo mismo para muchos el recuerdo de la guerra apenas llegaron, que cuando más o menos lograron cierta estabilidad, sea emocional, bueno, después también material, con algunas conquistas que se lograron a partir de la gestión de la organización de los veteranos. Pero básicamente, ya promediando los 60 años, ¿qué significa Malvinas en la vida de Antonio Gómez? ¿Y qué quisieras dejar como mensaje respecto a la importancia de la soberanía? No, Malvinas significa mucho para mí, pero yo no volvería a Malvinas, pero lo tengo presente. Es una cosa que no se te va a olvidar nunca hasta el día de tu muerte. Bien. Bueno, y respecto a la soberanía, ¿consideras que hay que reivindicar la memoria de los caídos? ¿De qué forma entendés que se tiene que seguir reivindicando aquello por lo que ustedes lucharon? No, ni idea para contestarte. Pero lo tengo presente a todo, y a mi amigo también. Bueno, Antonio, te agradecemos muchísimo que hayas sido parte de esta nueva entrevista para Voces de Malvinas. Esto va a quedar en la memoria de las presentes y futuras generaciones y cada testimonio aporta también para poder conocer lo que pasó y cómo lo vivió cada uno de ustedes. Como decimos siempre, cada experiencia es intransferible, cada uno cuenta lo que quiere y también lo que puede y bueno, y agradecemos enormemente el esfuerzo que hacen para venir y darnos su testimonio de vida y bueno, agradecidos. Bueno, gracias por invitarme.